Bueno, vamos a dedicar este video 52 a las taquicardias supraventriculares y a unos conceptos que son fundamentales. Este video no se puede dejar pasar. Los conceptos que vamos a expresar aquí tienen que ser comprendidos, aprendidos e incorporados en la mente para poder seguir adelante y para poder hacer diagnósticos electrocardiográficos de las arritmias. De manera que si tienen que repetirlo, bienvenido sea, háganlo cuantas veces sea necesario hasta comprenderlo. Bueno, nosotros decimos que hay taquicardias supraventriculares o definimos las taquicardias supraventriculares como todas aquellas taquicardias en las cuales el tejido auricular es necesario para la génesis o para la perpetuación de la taquicardia. Entonces imaginémonos, si aquí hay un foquito auricular que tiene aumento del automatismo y está produciendo latidos a 160 por minuto, pues tendremos una taquicardia auricular ectópica o automática. No necesita el tejido ventricular para existir. Puede conducirse hacia los ventrículos con mayor o menor grado de bloqueo, pero ella puede existir sola aquí automática. También es posible que haya circuitos de reentrada dentro de la aurícula y entonces uno puede tener flóter auricular, etcétera, etcétera, y eso no necesita, correcto, a los ventrículos para perpetuarse o establecerse. Ahora bien, cuando resulta que uno tiene una vía alterna, pintemos una vía anómala acá, y tenemos todas las taquicardias que ya habíamos descrito, en las cuales el tejido auricular se hace necesario para la perpetuación de la taquicardia. Si no pasa por las aurículas en este sitio, pues la taquicardia no puede existir. También son supraventriculares. Ahora bien, el área de la unión, esta que está acá, la consideramos tejido auricular desde el punto de vista o desde el propósito de clasificar las taquicardias, de manera que las taquicardias de la unión, pues las consideramos dentro del grupo de las taquicardias supraventriculares. Resulta ser que la mayoría de las taquicardias supraventriculares se caracterizan por QRS estrecho, o sea, las llamamos que son por complejos estrechos, como en este caso de acá. Los QRS tienen morfología de duración parecida a la normal, estrechos. ¿Por qué sucede eso? Pues porque las taquicardias supraventriculares se conducirán a los ventrículos a través de las vías normales de conducción. Esto no es verdad cuando hay un bloqueo de rama que puede ser real, porque una persona puede perfectamente tener una taquicardia auricular automática y tener bloqueo de rama izquierda, y en ese caso, pues la taquicardia no puede ser por complejos estrechos porque el bloqueo de rama izquierda los vuelve anchos. Pero también existen bloqueos de rama funcionales que se presentan cuando el corazón se contrae a ciertas frecuencias o cuando los ventrículos son despolarizados a ciertas frecuencias, y a esta conducción con bloqueo funcional la llamamos aberrancia. Cuando hay una taquicardia supraventricular que se conduce a los ventrículos con aberrancia, tendremos que los QRS son amplios, anchos, de duración prolongada, y producirán taquicardias que se parecen mucho a una taquicardia ventricular. Pues bien, el diagnóstico diferencial de la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular con conducción aberrante lo vamos a estudiar en el video de diagnóstico diferencial de la taquicardia por complejos anchos. Por ahora, vamos a decir que la gran mayoría de las taquicardias supraventriculares producen complejos QRS estrechos, y siendo así, la clave es buscar la onda P. ¿Por qué? Porque si hay taquicardia supraventricular, es que hay onda P. Siempre existirá onda P cuando hay taquicardia supraventricular. Y entonces, ¿aquí qué pasa que no la veo? Pues que no se ve. Pero si el tejido auricular es necesario para la génesis o perpetuación de la taquicardia, tiene que haber alguna onda P que está sobrepuesta con el QRS, pues no la vemos, es una cosa muy distinta, pero siempre hay. Por lo tanto, uno debe hacer el esfuerzo de buscarla. Y aunque aquí en este trazo de arriba no se ve, miren como en este de abajo sí la podemos ver muy bien.
Esta es la onda P de este paciente, ¿correcto? Cuando se puede identificar, hay que identificarla y se hace tratando de buscar en la repolarización anterior a un latido. Si este es un latido QRS, este que tenemos acá, pues buscamos la repolarización del latido anterior a ver si aquí hay los cambios sutiles que nos permiten sugerir la presencia de onda P. Lo que les recomiendo es, mire, cuando se ve, y es evidente como en este caso, se ve. Si no la ve, como acá arriba, entonces no la inventemos. Además de buscar la onda P, va a ser muy importante buscar la relación entre el intervalo RP y el PR. Fíjense, por ejemplo, acá uno tiene, aquí empieza la R y aquí empieza la P, y entonces diríamos que este es el intervalo RP. Y el PR sería para este caso, vamos a ponerlo aquí rojo, aquí está la onda P y aquí está la R, ¿correcto? Muy bien, hay que buscar la relación que existe entre la onda P, perdón, entre el RP y el PR cuando podemos identificar ondas P. Como en este caso, uno debería decir que el RP es menor que el PR y eso va a ser muy importante para el diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares, como vamos a ver en el resto de este video y en el siguiente. Muy bien. Si uno hace una lista de las taquicardias supraventriculares, vamos a encontrar que las más importantes, y tal vez todas yo creo, son estas 6, 3, 6, 7. Entonces, nosotros tenemos la taquicardia sinusal, que la conocemos bien, tenemos la taquicardia auricular ectópica, la reentrada intranodal, que tiene dos variedades, la variedad común y la variedad no común, la taquicardia por reentrada en el haz de Kent, que ya la hemos visto, la taquicardia reciprocante de la unión AB o taquicardia de Kummel, que también se conoce como PJRT, taquicardia paroxística reciprocante de la unión, POC junction, el flóter auricular y la fibrilación auricular. Muy bien, resulta que flóter auricular y fibrilación auricular les vamos a hacer videos independientes y resulta que la taquicardia sinusal ya la conocemos y también les describí las taquicardias por reentradas en el haz de Kent en videos anteriores, de manera que la realidad es que en este video les voy a describir estas tres: la taquicardia auricular automática o ectópica, la reentrada intranodal con sus dos variedades, común y no común, y la taquicardia de Kummel. Iniciamos entonces por la taquicardia auricular ectópica. Ya habíamos insinuado de alguna manera qué es esto. Es una taquicardia, usualmente entre 150 y 250 por minuto, que se debe a que un grupito, o en general se debe a que un grupito de células del tejido auricular tienen aumentado el automatismo. También puede ser por un mecanismo arritmogénico que se llama actividad desencadenada o triggered activity, pero en general sucede cuando un foco del tejido auricular tiene aumento del automatismo. Eso sucede más frecuentemente en pacientes con enfermedad de las aurículas, es decir, cuando las aurículas están dilatadas, como el cor pulmonar o la enfermedad valvular, etc. Pues bien, esas taquicardias suelen tener entre 150 y 250 latidos por minuto y casi siempre su mecanismo de producción es automático, por eso se llama taquicardia auricular ectópica o taquicardia auricular automática, y esa característica las hace que sean muy frecuentemente incesantes, aunque también tiene una forma paroxística, pero es más rara. Lo común es que sea incesante y muy difícil de tratar porque uno le pone algún tratamiento y el foco vuelve y recobra su automatismo y entonces arranca a disparar. En esta taquicardia, típicamente el RP no es menor que el PR, lo vamos a aclarar mejor, pero pertenece entonces a las taquicardias con RP largo y se suele ver como si fuera una taquicardia sinusal, pero la onda P tiene una morfología diferente. Esa es la clave. Y también puede ser multifocal. Aquí la tenemos, es evidente la onda P aquí en este sitio. Entonces nosotros podemos decir que el RP
es mucho más largo que el PR. O sea, esta es una taquicardia de RP largo, long RP, taquicardia auricular automática, que como les decía se parece a una taquicardia sinusal, pero la morfología de la onda P es diferente. Inclusive esta es muy interesante porque si nos concentramos acá en el trazo de D2, aquí abajo vemos como aquí hay una morfología de onda P, pero esa morfología de onda P va cambiando. Es decir, es diferente. Esta se parece más a esta primera. Es decir, es como si hubiese, mire, esta es negativa, aquí es casi isodifásica, aquí vuelve a ser esta primera, esta es como parecida a esta y a esta. Es decir, hay múltiples focos de actividad auricular, taquicardia auricular automática. No necesita que sea de múltiples focos, sino que se parece a una taquicardia sinusal, pero la morfología de la onda P es diferente a la morfología que ocasiona la onda P, el ritmo sinusal, porque pues dependerá del sitio donde se esté activando el foco automático. Si está muy cerquita de donde queda el nodo sinusal, se va a parecer más a la onda sinusal, pero si está por acá, pues se parecerá mucho menos a la morfología de la onda P en ritmo sinusal. Taquicardia auricular automática. Llegó el momento de presentarles entonces la reentrada intranodal, también conocida como APNRT o taquicardia reciprocante del nodo auriculoventricular. Esto sucede porque se presenta en ocasiones un fenómeno que nosotros llamamos la disociación longitudinal del nodo AB. Entonces, miren, normalmente en el nodo AB, aquí está representado en gris, los impulsos llegan de la parte superior de las aurículas desde el nodo sinusal y el nodo AB pues los conduce con su famosa conducción decremental. Esto produce el PR y acá tenemos el QRS después de un intervalo PR de tiempo de espera que los ventrículos. Sucede que la fisiología de este nodo auriculoventricular se puede cambiar y se presenta cuando aparece la famosa disociación longitudinal del nodo, una característica anatómica y fisiológica que permite la presencia de las taquicardias que agrupamos dentro de la reentrada intranodal. La disociación longitudinal del nodo es que el nodo auriculoventricular no necesariamente tiene cambios físicos que uno pueda ver en el microscopio, pero sí tiene cambios electrofisiológicos. Y es que se disocian las propiedades electrofisiológicas desde el punto de vista longitudinal. De manera que un lado del nodo auriculoventricular se comporta electrofisiológicamente distinto del otro. Y la diferencia está en la velocidad de conducción. Este lado de acá, para este caso que hemos pintado aquí en rojo oscuro, la velocidad de conducción suele ser lenta en cualquiera de los sentidos en que se produzca, hacia abajo o hacia arriba, mientras que este segmento de acá, el nodo AB, el otro lado, conduce a toda velocidad, bien sea cuando viene en bajada o en subida. Tiene conducción muy rápida. Pues muy bien, este hecho electrofisiológico en el cual el nodo AB disocia sus propiedades electrofisiológicas y tiene una banda que conduce lento y otra banda que conduce, una que conduce lento, un segmento que conduce lento y otro que conduce rápido, entonces tendremos la disociación longitudinal del nodo B que puede producir dos tipos de taquicardias. La más común de las taquicardias de reciprocantes del nodo AB o de la reentrada intranodal, esta es la sigla en inglés para diferenciarla de la taquicardia de Comel, vamos a verlo ahorita. Bueno, la variedad más común de taquicardia se presenta cuando el impulso se conduce primero por la vía lenta. El impulso se conduce primero por la vía lenta, cuando llega acá baja hacia los ventrículos a producir el QRS y luego se devuelve por la vía rápida.
esta variedad, que es la más común de reentrada intranodal, pues lógicamente viene y produce el QRS y rápidamente se devuelve a producir la P retrógrada. Se devuelve tan rápido por la vía rápida que entonces prácticamente no alcanzamos a ver la P. Y miremoslo aquí. Esta es una taquicardia por complejos estrechos. Y si nos ponemos a tratar de buscar la onda P, no vamos a ser capaces, porque tan pronto se produce el QRS, cuando estamos en este punto de acá, se produce el QRS, casi que inmediatamente después, debido a esta vía rápida que conduce retrógrado, vamos a tener la despolarización auricular. Entonces, el RP va a ser muy cortico, usualmente menor de 70 milisegundos. Aquí borramos porque estaba malo. El RP es usualmente muy corto, menor de 70 milisegundos, y eso define la ausencia visual de onda P en el trazado, porque el RP es tan cortico que la onda P está dentro del mismo QRS y no la alcanzamos a ver. Esta es la más común de las taquicardias por complejos estrechos, la más común de las taquicardias supraventriculares, la reentrada intranodal, variedad común. La variedad común de reentrada intranodal hay que diferenciarla de la que llamamos variedad no común. Qué tan raro, ¿no es cierto? La que es rara se llama variedad no común. Y esta variedad se caracteriza porque el impulso baja primero hacia los ventrículos por la vía rápida y vuelve a ascender por la vía lenta. Como esto es así, produce un QRS y después de producir el QRS se va a demorar mucho en producir la onda P retrógrada que viene. Por esa razón, el intervalo RP, el RP no es menor que el PR. Y aquí lo podemos ver muy bien. Este es el RP, que es mayor que este PR. O sea, este RP no es menor que este. Esa es la característica electrocardiográfica de esta taquicardia de reentrada intranodal variedad no común, que dijéramos la clasifica dentro de las taquicardias con RP largo, ¿ok? Hay ocasiones en que la reentrada intranodal variedad no común tiene un RP al principio de la P, así que es por ahí en este sitio, que es menor que el PR, ¿correcto? Sin embargo, hay ocasiones en que ese RP es de 120 milisegundos o más. Y en estas ocasiones puede tratarse también de una variedad no común de reentrada intranodal. De hecho, aunque esto es lo que queremos ver, un RP más grande que el PR, algunos autores consideran que 120 milisegundos de RP es suficiente para considerar una taquicardia como de RP largo. Y en ese caso, este es un ejemplo de reentrada intranodal, variedad no común. Hay otra variedad de reentrada intranodal que se llama lenta, slow, que se caracteriza porque ambos tractos conducen, o ambos niveles de disociación del nodo conducen lentamente. Lo que pasa es que no pueden conducir igual de lento el uno y el otro, porque entonces serían el equivalente a un nodo AB normal, ¿correcto? Ambos son lentos, pero el uno es, dijéramos, más lento que el otro. Uno todavía más lento que el otro. Uno más lento que dos. Esta es una finura electrofisiológica que se lo dejamos a los electrofisiólogos, pero dijéramos que con fines informativos la presentamos aquí. Finalmente pasamos a describir una taquicardia muy bonita que se llama la taquicardia reciprocante de la unión AB o taquicardia de Kummel. En inglés se conoce como taquicardia reciprocante paroxística de la unión, ¿correcto? PJRT
es muy conocida y fue descrita por Philippe Cumel en el año 67. Lo característico de esto es, número uno, que es supremamente rara. Suele o se debe a que hay una vía anómala, vean la acá pintada, que usualmente es posteroseptal y conduce solamente en reversa. Esta vía anómala no es capaz de conducir hacia abajo. Y no solo eso, sino además esta vía alterna es tan rara que tiene conducción decremental, es decir, conduce solamente en reversa y lento. Este es el sustrato anatómico para la taquicardia reciprocante de la unión AB o taquicardia de Cumel o más conocida como PJRT. ¿Correcto? Es rarísima, pero es importante conocerla. El trazo electrocardiográfico de esta taquicardia es muy característico. Miren la onda P en este punto. Esta es otra taquicardia donde el RP es largo, long RP, correcto, y no es menor que el PR. Miremos acá el PR, están, bueno, en este caso están muy parecidas, pero en todo caso este pareciera no ser menor que este en cualquier caso. La onda P de este paciente, negativa en D2, D3 y ABF porque se conduce retrógradamente y esto también es una de las características de la taquicardia de Cumel. Otra de las taquicardias de RP largo, ya vamos viendo que entonces uno puede tener la taquicardia auricular automática, la variedad no común o rapidolenta de reentrada intranodal y el PJRT para la taquicardia de Cumel. Después, en el siguiente video, vamos a ver un algoritmo para diferenciar todas estas, pero ya nosotros conocemos la gran mayoría de las taquicardias supraventriculares. Conocemos la taquicardia sinusal. Hoy en este video conocimos la taquicardia auricular automática, conocimos la reentrada intranodal, variedad común y variedad no común, por lo menos el mecanismo arritmogénico y cómo funcionan. También habíamos visto en videos pasados cómo funcionan las taquicardias por reentrada en las vías anómalas. Hoy vimos la taquicardia paroxística reciprocante de la unión, el PJRT o taquicardia de Cumel, y luego veremos el flutter y la fibrilación auriculares. El siguiente video va a brindarles un algoritmo para diagnosticar las taquicardias supraventriculares de acuerdo a la relación entre el PR y el RP. En este momento yo me veo compelido a hacer una aclaración para ustedes, porque no faltará el cardiólogo con cara de suficiencia y de inteligente que diga, no, mire, el doctor Arango está muy viejito, eso ya no se usa, no se incomode con RP y PR, no, vea, lo que se usa es así, yo les voy a mostrar. Y esto lo tomé de las guías que para el manejo en el Seguro Social de las taquicardias y las arritmias hicieron buenos amigos míos cardiólogos de Medellín y de Bogotá, como el profesor Hernando Matiz y el doctor Duque. Y hubo una clasificación que quedó muy bien hecha. Ellos dijeron, mire, sí, lo correcto es clasificar las taquiarritmias supraventriculares, lo moderno, en taquiarritmias del plano sinusal. Entonces aquí estaría la taquicardia sinusal, que cuando es normal, como por ejercicio, se llama apropiada o fisiológica, o puede que haya una inapropiada, que sería una respuesta de taquicardia sinusal excesiva. Luego viene la reentrada sinoatrial, que es muy rara, pero es una forma de taquicardia muy parecida a la taquicardia sinusal, que se llama reentrada sinoatrial. Es muy difícil diferenciar estas en ocasiones. Luego vienen las que son del plano auricular puro, entonces están fibrilación auricular, el flutter, tipo 1 y 2 de la clasificación de nuestro buen amigo el doctor Waldo, la taquicardia auricular ectópica, la taquicardia auricular multifocal, que ya las conocemos. Y el otro plano sería el plano de la unión auriculoventricular. Y entonces aquí están las reentrada intranodal, variedad común y variedad no común, la taquicardia auriculoventricular de movimiento circular, que en inglés se conoce ABRT, o taquicardia reciprocante auriculoventricular, que son las que tienen vía accesoria, y hay ortodrómica y antidrómica. Y la taquicardia no paroxística de la unión AB, nosotros esta le decimos PJRT. Sí, esta es una clasificación clínica y está supremamente bien hecha.
No solo eso, sino que yo les agregaría, mire, en el New England, de octubre 11 del 2012 hay una muy buena revisión de taquicardias. Si ustedes la quieren buscar, ya está gratis en la red todo el artículo. Y entonces dice que el diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares se debe hacer inicialmente enfocado en la respuesta ventricular, en la regularidad del QRS, en la frecuencia y no en la onda P. ¿Correcto? Y entonces dice cuáles son las taquicardias que son regulares y cuáles son las que son irregulares. Y además agrega el New England con muy buen criterio que la terminación y el comienzo súbito de la taquicardia pueden ser muy características de algunas arritmias como la fibrilación auricular y el flóter auricular. Y también utiliza un método para hacer diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares, que es la respuesta a la adenosina, correcto, que bloquea el nodo auriculoventricular muy bien. Y dice cuál es la respuesta después de la administración de adenosina que suelen tener estas taquicardias. La realidad es que todo este enfoque que tiene New England es un enfoque absolutamente clínico del problema, pero este que tenemos acá no es un curso de cardiología clínica, ni de electrofisiología, ni de manual de urgencias para manejo de arritmias supraventriculares. Este es un curso de electrocardiografía. Y mi querido amigo, si usted quiere aprender electrocardiografía de arritmias supraventriculares, no hay opción. Toca RP, toca PR y todo lo que hemos visto y vamos a seguir viendo. De manera que a ese cardiólogo que le dice eso, yo lo único que le digo es, ay, mi amigo, serás por Dios.